Nosotros continuamos en Onda Club y como ya adelantábamos al comienzo de este programa, nuestra tertulia de hoy va a estar muy bien acompañada por Luis Miguel Peñas, director senior del área de reputación laboral de Llorente y Cuenca, y por Juan Llobet, director de comunicación y sostenibilidad de Gombarri, con los que vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación interna para proporcionar beneficios a las compañías, no solo de carácter intangible, sino también medibles con parámetros económicos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es precisamente esta importancia de la que hablamos, Juan? La comunicación interna yo creo que es la gran olvidada en las compañías. La externa, por supuesto, se viene trabajando hace mucho tiempo, pero yo creo que todos somos conscientes de que es nuestra gente, nuestro equipo, al final el que da la cara por la compañía afuera. Y mantener un grado de transparencia, de comunicación, de cohesión interna es crítico para llevar luego al exterior un mensaje sólido y consistente. Luis Miguel. Bueno, nosotros lo hemos vivido claramente. La evolución en los últimos 5 o 6 años es, como decía Juan, de esa asignatura pendiente a algo muy en el centro de la preocupación de las organizaciones, porque ven que tiene un sentido para el negocio, no a mayor gloria de nada. La innovación es muy importante para la comunicación interna. ¿Qué papel juega realmente, Juan? La innovación en la compañía, en nuestra compañía en particular, juega un papel fundamental. No solo en términos de comunicación, sino en términos de replantearte cómo hacer las cosas en un entorno hipercompetitivo en el que cada vez es más difícil colocar tu mensaje, colocar tu producto. Entonces, ese estado permanente de mejora continua, ese estado permanente de compartir el conocimiento que a veces está residente en diferentes áreas de la organización y no se ha dado a conocer, ponerlo en común, en ese sentido amplio de la comunicación interna, pues genera muchísimo valor. Bueno, nuestra visión es complementaria. Lo que ha dicho Juan a mí me lleva a pensar en innovaciones también, empezar a ver la comunicación interna de otra manera. Y explico el sentido. Se han ido democratizando las estructuras, cada vez tiene más peso lo que opine cualquiera de las personas de una organización, y eso ha hecho cambiar la forma en la que pasamos de los megáfonos de los capitanes del barco a otras formas de hacerlo. Y yo creo que ahí está el punto, la innovación. No tecnológica solo, sino también de concepto. Como ya os presentábamos, tenemos la parte de agencia y la parte de gabinete de comunicación de una gran empresa. Y me gustaría que cada uno, desde su punto de vista, nos indicara cuáles son los pasos a seguir para realizar una buena estrategia de comunicación interna, tanto desde dentro de la compañía como de la mano de partners, como pueden ser las agencias de comunicación, y en este caso Llorente y Cuenca. Luis Miguel. Bueno, nuestra sensación siempre ha sido... y lo venimos diciendo desde hace casi ya 20 años que estamos en la compañía, si podemos ayudar al negocio vamos a seguir mucho tiempo con los clientes. En este papel se tiene que bajar a cada día a cosas concretas. Y en el caso concreto del proyecto de Lean the Change, sobre el que hoy hablaremos un rato, la sensación era, tenemos por delante como compañía, nos dijo el cliente, un plan estratégico muy relevante, y pensamos que si la gente no está, como se dice, a partir un piñón con nosotros, no lo vamos a conseguir. Y ese es uno de los grandes retos de cómo la comunicación puede ayudar a que ese negocio se mueva. Nuestra primera impresión fue, podemos poner en marcha cosas, pero en todos los casos, y esto es una cosa común a todos los proyectos de éxito, es dentro de la casa donde tienen que suceder los cambios. Ahí hablaremos de cómo la alta dirección se involucró, cómo el equipo se pone en marcha. Las cosas tienen que suceder dentro y el papel del consultor tiene que ser cada vez menos importante a medida que avanza el proyecto. Eso es lo que hemos vivido. Y desde el punto de vista de un gabinete de comunicación, la orientación al cliente que citaba Luis Miguel, la orientación al negocio, al plan estratégico, es fundamental. Nosotros como departamento de comunicación vemos a los directivos de la compañía, a los demás departamentos, el negocio, como un cliente interno. Entonces, estamos enfocados a darle servicio y a contribuir a que ese plan estratégico alcance sus objetivos. A partir de ahí, la cohesión entre tanto departamentos corporativos como alineación de los altos directivos, fundamental. Y luego te diría que observar. Antes de hacer hay que observar. Creo que todos tendemos, ¿no?, cuando empezamos un proyecto nuevo, a hacer muchas cosas. Pero hay que tomarse un tiempo para analizar la organización, para intentar visualizar, no ahora mismo, sino a 2-3 años vista, qué es lo que va a hacer falta. Y yo creo que ese fue el gran acierto que hicimos muy de la mano con Llorente y Cuenca, ¿no? Observar cómo era nuestra identidad digital, cómo eran nuestros activos, cuál era la percepción
que de nosotros se tenía interna y externamente, y desde ahí articular un plan de comunicación orientado, como te decía, a cumplir los objetivos del plan estratégico. Y Luis, Juan, la transparencia es un pilar fundamental en cualquier estrategia empresarial. ¿De qué forma se puede ser transparente con los empleados? Se puede ser transparente con los empleados y pedir a los empleados que lo sean entre ellos. Me explico. Como compañía, una vez que se han roto las barreras, ¿no?, personales, profesionales, los canales sociales, la propia comunicación, mucha gente sale de la empresa y por la tarde pues pone un tuit o hace un comentario en una red social sobre lo que hace su compañía. Se ha roto el modelo. Ahora mismo la transparencia existe, aunque nosotros no queramos que exista. Entonces, a partir de ahí yo creo que es más práctico asumir el nuevo modelo, ser transparente en la información que das tanto dentro como fuera de la compañía e incentivar que la transparencia también sea parte del día a día de la gente. Es decir, esos departamentos aislados en los que cada uno, ¿no?, tenía información que consideraba, ¿no?, propia, ¿no?, propia y poder, ¿no? No tiene sentido. Nuestra red social corporativa lo que pide es un ejercicio de generosidad por parte de la gente que comparta todo lo que sabe, porque muchas veces repetimos el modelo. En nuestro caso tenemos pues 40 fábricas por ahí, ¿no? Entonces no es raro que una fábrica haga lo mismo que otra hizo hace unos meses, o que una iniciativa tanto de comunicación como de I+D como de negocio se repita. Pues esa transparencia va a ayudar a que no tengamos que repetir el camino para alcanzar el objetivo a conseguir. Luis Miguel, vosotros como consultora de comunicación, ¿cómo le hacéis ver a un cliente la importancia sobre todo de transmitir esta transparencia, ¿no?, de la que comentamos? Bueno, la verdad que yo no podemos arrogarnos ser los descubridores de eso para los clientes. Los clientes lo tienen claro. Suele estar más la dificultad en cómo se convierte eso en algo que sea útil. Las compañías lo tienen claro desde el día en que, y lo habréis visto hace mucho tiempo, cada vez más los despachos de los directivos son transparentes en el sentido estricto de la palabra. Es decir, las puertas empiezan a ser de cristal en todas las compañías y las pantallas de los directivos empiezan a estar de cara al resto de empleados. Eso es una cosa que está clara. La diferencia o la dificultad está más en cómo hago ver, sin contar todo aquello que yo creo que no debo, o porque competitivamente no me conviene todavía, o porque es una cuestión confidencial, cómo puedo ser transparente y a la vez reservar las cosas vitales. Y ahí, como ha dicho Juan, yo creo que el punto es, si quieres recibir tienes que dar, ¿no? Las compañías tienen que ser capaces de comentar también sus dificultades para que el que está enfrente pueda ayudarle a resolverlas. No solo comento las cosas buenas y quiero escuchar de ti todo, lo bueno y lo malo. Nosotros, cuando habla Juan de una red social interna, al final siempre ponemos el mismo ejemplo. Es aquella conversación que se produce en una cafetería. Yo tengo dos objetivos. Primero, que no se quede solo ahí. Y segundo, que no sea solo de grupos homogéneos de amigos, sino que sea un día en ese café esté un directivo y vean que además de directivo es una persona. Es un gran avance hoy en día. Y que además hablen personas de diferentes departamentos, pero que a todas les gusta, por ejemplo, el correr por las mañanas. Ese tipo de iniciativas son las que abren y amplían la transparencia que siempre ha existido en la cafetería entre los grupos cerrados. Nosotros la semana pasada, precisamente en la sección de la blogosfera de la comunicación, habéis tenido la oportunidad de escuchar el final de la entrevista que teníamos con Cristina Ced. Ella es experta en comunicación y en relaciones públicas, y ella nos hablaba de las barreras que existen entre la comunicación interna y externa, que cada vez se van desdibujando muchísimo más. Entonces ahora le quiero dar un poco la vuelta a la tortilla a la pregunta que os realizábamos antes y deciros, ¿no?, preguntaros cómo evitar que los propios empleados de una organización sean malos prescriptores de la propia firma, porque al final, según todos los parámetros, todos los índices de comunicación interna, ¿no?, los empleados son los principales prescriptores, tanto positivo como negativo, de una firma, ¿no?, de una empresa. Juan. Yo intento evitar que sean malos haciendo que sean buenos, es decir, haciendo que recomienden los contenidos que a la compañía le interesa promover. Ciertamente en 3 años que llevamos con esta transparencia en canales sociales, realmente te puedo decir que no hemos tenido problemas de gente que haya hecho un comentario inoportuno. Al revés, la gente está orgullosa normalmente está orgullosa de la compañía a la que pertenece, es el lugar donde se desarrolla, y la mayoría suele contar una anécdota positiva, suele recomendar un contenido interesante. Entonces,
cuanta más transparencia, animarles, formación, por ejemplo, en temas de redes sociales. Nuestra compañía es muy grande, hay gente que tiene un conocimiento avanzado, pero te aseguro que hay muchos adolescentes que saben mucho más, por supuesto, que yo y que mucha gente en mi compañía. Entonces, bueno, pues todo lo que sea formación, por qué LinkedIn, por qué puede ser interesante, por qué mantener un perfil en Twitter te puede dar un valor como profesional. Incluso nosotros apelamos, fíjate, parece absurdo, a la empleabilidad de nuestros empleados. Es decir, oye, es una herramienta para ti, para tu futuro. Tú tienes un papel en esta compañía ahora, pero quizá mañana. Entonces, mantener tu perfil de LinkedIn y contar cosas interesantes de la compañía probablemente llame la atención de un cazatalentos o de un competidor, quien sea. Pues esa transparencia, yo creo, es la mejor receta para que las cosas sean buenas y no malas. Lo que tú has dicho es las barreras entre lo externo y lo interno es lo que está en el principio de nuestro cambio del nombre. Dices, comunicación interna para mí ya no tiene sentido, aunque sigamos utilizándolo para reconocernos como práctica. Pero nosotros hace tiempo en Llorente y Cuenca que ayudamos a las compañías a gestionar su reputación y lo que dijimos es, no tiene sentido hablar de reputación interna. Las compañías lo que sí tienen es una dimensión de su reputación que tiene que ver con cómo son como empleadores. Y ahí, como empleador, opina de ti un empleado, pero también un experto en recursos humanos, pero también un periodista que dice, has contratado gente, has contratado bien, has despedido gente, la has despedido bien, la has despedido mal. Todo eso forma una sola zona de trabajo, no es interno. Lo que sí es verdad es que al empleado le interesan cosas diferentes que al resto de públicos. Y ahí es donde está el secreto. Porque el empleado, como tú bien decías, hoy lo está y puede dejar de estarlo, pero también tengo que hacer cosas para aquellos que me gustaría que estuviesen mañana y hoy están en otro sitio. Y ahí es donde nosotros siempre hemos dicho, el reto de las compañías, como decíamos antes, es ser más atractivas. Los humanos lo entendemos, ¿no? Si tú me caes bien, me voy a ir más veces contigo a comer o a cenar que con otro que me cae más gordo. Y cuando tú decías malos prescriptores, yo siempre pienso, las compañías no son perfectas. Si contáis una perfecta, me lo decís, me la presentáis. Pero como no son perfectas, también en la forma de contar algo que pasa mal dentro de la compañía, un problema, un conflicto, también influye. Y dices, tiene que pasar. Pero incluso en la forma en la que me lo han contado, me ha hecho más cercano a mi compañía. O he visto a un directivo pidiendo perdón, bueno, inaudito, ¿no? O dando explicaciones de algo que no estaría obligado a explicar. Ese tipo de cuestiones acercan mucho a las compañías a sus empleados. Precisamente voy a ir un poquito más allá, ¿no? Y aprovechando que tengo las dos partes aquí, ¿no? De la comunicación interna, llamémosla así, a pesar de este dibujamiento, ¿no? Que se está produciendo tanto con la comunicación interna y externa, y aprovechando que tenemos a una agencia, a un departamento de comunicación, sí me gustaría, como os decía, ir un poquito más allá, ¿no? Y que me comentaseis cómo se trabaja realmente cuando un empleado genera una crisis de reputación realmente hacia afuera, ¿no? Bueno, mira, nuestra experiencia es que casi nunca la genera el empleado. El empleado puede estar siendo el altavoz de algún problema, pero reputación no es sinónimo de comunicación. La reputación de las compañías es, en su gran mayoría, lo que hacen. Luego tienes, además, la capacidad de contarlo bien o no contarlo bien, pero las compañías hacen cosas en su día a día. Un empleado descontento, un empleado que por lo que sea critica a su compañía, nosotros, como todas las crisis, la vemos como una oportunidad. Es decir, tenemos que conseguir ver primero qué estamos haciendo mal para que eso ocurra, y eso es un cambio más lento, pero luego, si tú has hecho los deberes bien, tendrás capacidad de respuesta rápida, y no solo por el que tiene el control de la información antiguamente, sino otros muchos de esa compañía dirán, oye, mira, esto será tu experiencia, pero la mía me ha pasado lo mismo y no es esa. En la medida en que tú hayas hecho, por eso digo que los deberes hay que hacerlos antes, no es ese día, Dios mío, ¿qué hago? Le cierro, le prohíbo. Eso ya pasó. Hay una tendencia ahí, dices, antes tenías capacidad, entre comillas, para con 4 o 5 buenos contactos frenar ese tipo de problemas, porque incluso aunque ese empleado tuviese un conocido en un medio, pues si tú tenías una buena relación institucional, fin del problema. A día de hoy no, pues la comunicación es many to many, como dicen los americanos, y entonces no tienes ese control que antes podía existir. Con lo cual la única manera es ser mejor. Eso nos encanta. Dices, si de este proyecto, yo creo que además de hacer las cosas bien, la compañía, en este caso nuestra compañía, es mejor que hace 4 años, porque es más abierta, hace las cosas mejor. Seguir haciendo cosas mejorables, pues evidentemente como todos. Pero yo creo que ese es el secreto. Y sobre todo es mejor, ya lo adelantaba Juan antes, en alguna pregunta anterior, desde que Llorente y Cuenca ayudó a Gombarri a poner en marcha un proyecto pionero en España.
Juan, ¿en qué consiste? ¿Cómo se llama este proyecto? Háblanos un poquito más de él. Bueno, el proyecto, que se llama Liderando el Cambio, somos una compañía internacional, hemos utilizado el inglés Leading the Change. Al final es un ejercicio de autoestima corporativa, es decir, es apelar al orgullo de pertenencia en una compañía familiar como la nuestra, 55 años de historia, muy diversificada, mucha gente, 7.000 en un primer entorno, incluso 37.000 en el entorno ampliado, que la gente pueda manifestar ese orgullo. Piensa que es una compañía B2B, es decir, no tenemos a la gran audiencia, ¿no?, del consumidor final, sino tenemos otras compañías, que pueda desarrollarse en términos de formación. Tenemos, por ejemplo, dentro de ese proyecto, además de la red social corporativa, una universidad corporativa. Tenemos elementos de diálogo, de conversación, de gestión documental moderna, es decir, permitir a que la gente que comparta todo en ese beneficio, como te decía, con esa transparencia, en ese beneficio único. La única regla restrictiva que tiene la red social corporativa es que no es anónima. Es decir, todo el mundo aparece con su nombre y apellido. En ese sentido, cuando hablabais antes de la gestión de la crisis, yo creo que hay crisis que se gestionan desde actores desconocidos. Entonces, cuando todo el mundo tiene que identificarse, participar, creo que no hay ningún problema y la aportación es netamente positiva. Os voy a hacer 2 preguntas. Me gustaría que cada uno de vosotros respondiera a una, empezando por ti, Juan. Vamos a profundizar un poquito más, ¿no?, en Liderando el Cambio. ¿Cómo surge esta idea y por qué? Y sobre todo, desde el punto de vista de la agencia de comunicación de Llorente y Cuenca, que Luis Miguel me comentase qué necesidades presentaba Agombarri a la hora de ponerlo en marcha, ¿no?, y qué soluciones presentó Llorente y Cuenca a Agombarri. Juan. El contexto es una compañía que en los últimos años había crecido mucho, tanto en términos de personas como de países, y que necesitaba, para contribuir, como decíamos antes, a ese plan estratégico ambicioso a 3 años vista, de unificar todos los sistemas de comunicación corporativos. Entonces, desde el Departamento de Marketing y Comunicación y junto con Recursos Humanos, buscamos un modelo. Y es ahí, ya contará Luis Miguel, cuando entra Llorente y Cuenca. Hicimos una especie de concurso, ¿no, Luis Miguel? O sea, varios expertos plantearon su solución, y de la mano de Llorente y Cuenca, que fue el seleccionado, pusimos en marcha durante estos 3 años ese proceso sucesivo de estrategia de comunicación interna, de desarrollo de una red social corporativa y luego el desarrollo de acciones, que me gustaría añadir que han ido en paralelo a un proceso que hemos llamado de sostenibilidad corporativa, que ha sido meternos en el mundo de la RSC, que también incluye una parte de transparencia muy importante, de reporte integrado, que también nos obligaba a hacer un ejercicio de cohesionar toda la información para llevarla al mercado. Luis Miguel. Bueno, yo me iría al Leading the Change, ya porque surge aquel concepto. Lo que nos cuenta la compañía es que hay un cambio por hacer. Necesitamos cambiar del modelo que teníamos, que servía para un determinado tamaño, un determinado país y una determinada industria, a muchos países, otro tamaño y muchas industrias. Y lo que dijimos es, pues, liderar el cambio ya no es la labor de los directivos, sino que vamos a otorgar a la gente ese poder para liderar el cambio. Y las 2 grandes claves que yo creo, Juan, estarás de acuerdo, fue tanto convencer a la masa, dices, a todos, de que podían liderarlo, como, por qué no decirlo, decir cuáles son los 100 que van a mover este asunto. Y ahí incluíamos en esos 100 desde consejeros delegados de algunas de las compañías del grupo hasta personas de segundo y tercer nivel dentro de un departamento, pero con una cierta inquietud por empezar a hacer cosas diferentes en su casa. Ese fue para mí el gran éxito. Las personas las conoce la compañía y dice, oye, yo creo que este puede funcionar, y nosotros ahí lo que dimos fueron algunas herramientas para animarles. Es decir, vosotros vais a ser los que vais a promocionar esto dentro de la casa, y os vamos a contar primero los lanzamientos y los vais a testar, algo que está inventado, por cierto, fuera en el mundo de Internet, y que dentro de una compañía pues a veces no se hace, se pide opinión al director del departamento, pero el resto no opina. Y la gente, cuando tiene esas 2 variables, esto es útil para mi trabajo, y segundo, me hace un poco más visible dentro de la compañía, suele reaccionar bien. Es decir, estoy haciendo, ya que tengo que estar aquí 8 horas, me pagan por hacer lo mío, pero si encima tengo otras cuestiones, puedo desarrollar mi carrera, que al final es para lo que está diseñado esto, ¿no? Y esas han sido las claves del éxito. No sé, Juan, ¿cómo te ves? Sí, de hecho el éxito no es nuestro, el éxito es de la gente que se ha adherido, es decir, es del colectivo que ha considerado que esto era interesante y que le servía, como dice Luis Miguel. Nosotros hemos dinamizado, hemos propuesto desde comunicación, pero si es un éxito corporativo. ¿Y este proyecto qué ha reportado a la compañía? Pues mira, cohesión interna,
orgullo de pertenencia, como te decía, mayor eficiencia o eficacia en la gestión de proyectos por el hecho de esa transparencia, ¿no?, que te permite acceder a información que no tenías. Te diría que mayor movilidad también funcional, oportunidades, el job posting que llamamos interno entre departamentos o áreas. Esa transparencia ha generado muchas ventajas. Ahorro de tiempo, yo diría también, porque es otra de las variables que las compañías. La eficiencia que tiene tener con un clic una videoconferencia con tus 12 directores financieros, que son los que tienes que estar en la próxima media hora, en vez de mandar un mail, decir a qué horas viene bien, conectaros, llamar a este número. Cosas tan absurdas como eso sirven para ahorrar tiempo. El grado de descenso que ha habido en el uso del email en la compañía es medible y es un dato que la gente gasta menos email porque tiene formas de enterarse, tiene sus grupos de trabajo con gente como ellos y de ahí es donde tiene sus novedades, los últimos documentos y no tienes que volver a pedirlos, etcétera. Ese tipo de cosas que son muy prácticas, muy poco de comunicación, parecen más operativas, pero que ayudan mucho a la sensación de mi trabajo es bien aprovechado el tiempo que estoy aquí. Desde el punto de vista de un departamento de comunicación, ya nos ha contado Juan, ¿no?, las excelencias de contar con una agencia de comunicación para poner en marcha este tipo de proyectos, ¿no? Pero ¿qué papel realmente ha jugado Llorente y Cuenca, ¿no?, para vosotros a la hora de poner en marcha liderando el cambio? Bueno, el talento que tiene Luis Miguel, que me acompaña, y su equipo, desde luego. También en los proyectos largos hay un cierto desgaste, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes tirar del carro, ¿no?, al cliente, quiero decir, pero también necesitas una agencia proactiva y dinámica. Yo creo que esa proactividad ha ayudado en momentos mejores y peores. La venta interna del proyecto. No es lo mismo vender internamente a tus compañeros un tema que alguien desde fuera, parece mentira, ¿verdad? Pero a veces tiene que venir alguien desde fuera a contar y se recibe mejor. Yo creo que ha ayudado todo. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Luis Miguel, pero yo creo que habéis ayudado. Bueno, o sea, yo me he sentido instrumento de la orquesta que dirigía Juan. Aquí Juan tenía la capacidad de decir, mañana organizo una reunión con los directivos de mi compañía, quiero que vengáis a ayudarme a venderlo, como tú decías. O se nos está atascando este asunto, necesito que nos deis ideas de cómo desatascarlo. Si no, desde una agencia es muy complicado. Si no hay ese grado de cercanía, es muy complicado triunfar ninguno de los dos, ¿no? Uno de los ejemplos es la gran colaboración que ha habido entre departamentos dentro de la casa. El Departamento de Recursos Humanos, yo creo que ha tenido una misión clave, y es decir, esto que afecta a mis empleados lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer bien, ¿no? Ese es otro de los ejemplos, pero desde fuera, como digo, estás limitado si el de dentro no te da la llave. Ahí, Juan, ya te he hecho la pelota suficiente, o tengo que hacerlo un poco más. La he hecho bien. Añadir, aparte de la broma de la pelota, añadir la disciplina que hemos tenido como cliente y agencia. No ha habido semana que no hubiera reunión de seguimiento, es decir, eso ha sido intensidad. La gente piensa que una agencia de comunicación tiene que ser creativa, ¿no? Pero también tiene un trabajo detrás de llevar el día a día que lo hemos llevado rigurosamente. Hemos hablado un poquito de este proyecto, nos habéis profundizado un poco en sus términos, pero Juan, háblanos un poquito de la estructura de Gombarri para hacernos una idea realmente de todo el potencial, ¿no?, del que estamos hablando, y sobre todo cuántos trabajadores se han unido a este proyecto y qué resultados reales habéis obtenido. Del total de 7.000 trabajadores que están en el perímetro de Gombarri, Steel Industries y Gestamp Renovables, que son las dos compañías de las que estamos hablando, 2.000 de ellos están ya dentro del proyecto, que es todo, digamos, el personal más de oficina, porque tenemos mucha gente personal de fábrica al que el proyecto llega, pues un poco como el libro que estás viendo, con otro tema de elementos que hemos puesto en marcha, de todo tipo, del que estamos hablando, pues una colaboración con una fundación que se llama Lo que de verdad importa, que produce una serie de conductas ejemplares que queremos promover entre nuestra gente, pues lo repartimos a toda la compañía. Sin embargo, hay, digamos, actividades más de oficina, ¿no?, de documentos y demás, que a los que todavía no han llegado. Tenemos en mente poner en marcha una especie de canal televisivo dentro de las fábricas para que llegue también al resto del personal. Y esto esperamos que sea en el próximo año. Pues nos queda ya muy poquito tiempo para dar por finalizada esta tertulia, pero sí que me gustaría daros un minuto a cada uno de vosotros para hacer un resumen, ¿no?, realmente de todo lo que hemos comentado, ¿no? El tema de la comunicación interna, el contar con una agencia de comunicación, en tu caso, Juan, para poner en marcha este tipo de proyectos, ¿no?, y sobre todo el cómo conseguir una transparencia real que ayude al empleado a ser el verdadero prescriptor de una firma. En resumen,
hay que mirar dentro de las compañías. Dentro de las compañías hay muchísimo talento por descubrir. Hay muchísimo contenido, buenas prácticas, temas que ya existen y de los que no somos conscientes. Entonces, ese ejercicio introspectivo de mirar dentro de la organización lo que a veces buscamos fuera, y pasa con el talento muchas veces, igual que te decía que necesitas que venga alguien de fuera a contarte lo que de verdad van a escuchar, también a veces buscamos talento fuera cuando lo tenemos en casa y solo tenemos que preguntar. Entonces yo creo que ese es el resumen, ¿no? Que las grandes compañías tienen mucho talento, tienen mucho contenido, tienen muchas ganas de mucha gente de hacer mejor las cosas y que simplemente hay que poner los medios para aprovecharlo. Luis Miguel, ¿y vosotros, desde el punto de vista de una consultora de comunicación? Bueno, nosotros estamos encantados de vivir este cambio en este ámbito porque la gente está asumiendo el poder dentro de las organizaciones, los directivos están sabiendo dárselo, nos llaman para preguntarnos cómo hacerlo y nosotros siempre decimos lo mismo, hay pocas claves y son las que hemos dicho hoy. Es que la directiva esté totalmente convencida de que esto es un camino de ida, sin vuelta, que hay que apostar por él realmente y los propios directivos son los que tienen que poner ese comentario jocoso el primero para quitarle hierro al asunto. Segundo, que ya no hay nada interno y externo, ya podemos, esas barreras se cayeron hace tiempo, como hemos dicho antes. Y tercero, que la gente tiene que sentir que esto es útil para su trabajo. No puede ser, qué bonito es el canal de comunicación por el que me cuentan cosas y ya está. No. Es meternos en el día a día y ese es el reto. Pues Luis Miguel Peña, director senior del área de reputación laboral de Llorente y Cuenca, y Juan Llobet, director de comunicación y sostenibilidad de Gombarri. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por habernos traído este caso de éxito que ya vemos que realmente funciona y que tiene mucho por venir por delante. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en Onda Club.